Hola, buenas tardes a todos y a todas. Estamos una tarde más en el canal de Tarifa Fan. En esta ocasión vamos a presentar cómo se ha dado el primer trimestre del año 2024. Vamos a hacer alusión a distintas empresas que componen o han formado parte de nuestro portfolio en este tiempo. Y para ello, en primer lugar, me voy a remitir a esta Biblia del empleo de capital que yo considero fundamental a la hora de llevar a cabo cualquier inversión y que creo que a veces nos induce a la confusión si no la conocemos de manera suficiente. Veo en FinTwit muchas personas que dicen ser inversores en valor, en dividendos, inversores growth, y creo que al final todos los conceptos tienden a converger en uno, que es la creación de valor. Y voy a tratar de explicar en primer lugar estos conceptos para posteriormente utilizarlos a la hora de describir mis inversiones y los motivos por los cuales estoy expuesto a distintas inversiones. En primer lugar tenemos la recompra. ¿La recompra qué es? Pues de alguna manera la parte del pastel que poseemos cuando compramos acciones. Imaginemos que tenemos 10 acciones. Pues si el total de acciones se reduce, lo que hace es, con esas mismas 10 acciones, estamos aumentando el porcentaje o la parte del pastel que poseemos de la empresa, es decir, de los beneficios futuros o los flujos de caja futuros de la empresa que nos corresponden como accionistas son superiores porque el porcentaje que poseemos de la empresa es superior. El dividendo sería repartirnos una parte de los beneficios a los accionistas. Es decir, a medida que se van generando beneficios, pues se van repartiendo a los accionistas. No es exactamente así, también puede haber scrip dividend que destruyen valor porque de alguna manera pues hacen lo contrario que la recompra de acciones, se emiten acciones para así diluir al accionista pero repartirle una porción de la empresa en forma de dividendos. También hay empresas que reparten dividendos con un payout superior al 100%, con lo cual estarían repartiendo dividendos por encima de sus posibilidades. En fin, otra serie de situaciones, pero a grandes rasgos estaríamos ante las recompras como una forma de aumentar la porción de la tarta que poseemos de la empresa, y el dividendo como una forma de repartirnos esos beneficios que se están generando pues directamente a nosotros, manteniendo en nosotros por tanto el riesgo de reinversión, la posibilidad de reinvertir esos activos en otros, en este mismo activo. ¿Qué ventaja o desventaja veo entre estas dos fórmulas? En primer lugar, las recompras pagan menos impuestos por lo general. En Estados Unidos de un 1%, una política que implantó Biden y pretende multiplicarlo por 4 hasta en torno a un 4%. El dividendo, si nos situamos en España, pues pagaría una cantidad en torno al 20%, sería un rendimiento de capital, aunque también habría problemas para recuperar los dividendos que se han quedado en el extranjero, que de alguna manera nos retiene la empresa extranjera de la cual cobramos, y por tanto tenemos que hacer una gestión para recuperar estos ingresos, esta porción del dividendo. ¿Qué sería la reinversión en el propio negocio? Pues sería invertir en las propias operaciones core de la empresa de tal manera que puedas obtener unos flujos de caja superiores en el futuro. Voy a situar un ejemplo. Si tienes una empresa que se dedica a llevar a cabo operaciones de reciclaje, monta distintas máquinas de reciclaje en otras empresas o en otros pueblos, pues esto te va a otorgar una serie de flujos de caja que te van a pagar, por ejemplo, por llevar a cabo esta política medioambiental. Y si conforme vas reinvirtiendo, es decir, vas empleando el capital que ganas en invertir en nuevas máquinas, en nuevas ciudades, pues esto va haciendo que aumente tu beneficio a largo plazo, si lo haces de una manera satisfactoria. Otra forma de crear valor para el accionista o de destruirlo sería el M&A. El M&A no es más que adquirir otras empresas, normalmente relacionadas con el core business o que tengan alguna de las sinergias con este core business. Y también pues podría revertir el valor en el accionista de cara al futuro. La inversión en otras empresas cotizadas, en este caso de las empresas que estoy siguiendo me gusta poner el ejemplo de Tencent,
que crea bastante valor de esta manera o que lo ha creado históricamente. Actualmente pues ha tenido inversiones en empresas como Meituan, que es el Booking chino. Es una empresa que se dedica a comisionar los alquileres de habitaciones de hotel allí en China. O también otra forma de generar valor sería pagar deuda. De alguna manera por tener deuda tenemos un coste de capital asignado, dependiendo si la deuda es variable o fija, de la cantidad de deuda que tengamos, del el peligro que tenga esa deuda, es decir, qué deuda tenemos con respecto a los assets, con respecto a los beneficios, porque de alguna manera pagando deuda podemos reducir el riesgo futuro, podemos obtener capital a un porcentaje de coste inferior de cara al futuro, y de alguna manera también somos más atractivos de cara a accionistas. En fin, habiendo recapitulado de una manera muy breve cuáles serían las formas de emplear el capital y de crear valor para los accionistas, pues voy a pasar a analizar las inversiones que forman o han formado parte del portfolio, con el fin de identificar por qué estoy invertido en ellas. Aquí hay algún problema. No puedo pasar la diapositiva. Un momento, voy a ajustarlo, porque al parecer pues hay un problema. Ahora sí lo tenemos. Bueno, vamos a empezar por Teleperformance, que es la primera que he puesto en la página. ¿Por qué estoy invertido en Teleperformance? Yo creo que hay dos formas básicas de exponerse a la inteligencia artificial. En primer lugar están aquellas inversiones que claramente se han visto o se van a ver beneficiadas de cara al futuro por el desarrollo de la inteligencia artificial. Ahí tendríamos, por ejemplo, a Nvidia, que sería el CAPEX de la inteligencia artificial, aquella empresa que vende hardware para otras empresas que a su vez pues desarrollan esta inteligencia artificial, ya sea entrenando a la propia inteligencia artificial o implementando sus operaciones. Y tendríamos otras empresas que están desarrollando los modelos de inteligencia artificial generativa que están en la vanguardia en estos momentos. Ahí estaría pues Microsoft con OpenAI, con esa alianza que tienen. Estaría Meta con los modelos de software libre Llama. Estaría la propia Alphabet con Gemini. Y bueno, me dejo muchos atrás, pero simplemente quiero ejemplificar que estas podrían ser empresas que podrían verse beneficiadas por el desarrollo de la inteligencia artificial, si bien también podrían canibalizar parte de sus ingresos, que es lo que en parte ha temido el mercado con respecto a Meta, que tiene el buscador, que es la principal fuente de sus ingresos, y que bueno, con la inteligencia artificial pues quizás podría peligrar, quién sabe. Y por otra parte tendríamos los servicers. Esto es un mercado con muchos más players. El principal player quizás sería Accenture. Y son aquellas empresas que se encargan de implementar estos avances de la inteligencia artificial. Tenemos que tener en cuenta que el ChatGPT, por ejemplo, que hemos visualizado desde finales del año 2022, no se va a nutrir económicamente de la cuota que paguemos como usuario. Eso es quizá unas minucias con respecto a los ingresos que esperan obtener. El beneficio grande, el gran rendimiento económico está en el negocio B2B. Está en cómo esa inteligencia artificial se va a implementar en negocios específicos y va a reducir el personal y aumentar las eficiencias de estas empresas. Y hay empresas que se van a encargar de implementarlo, como puede ser Accenture o como podría ser Teleperformance. ¿Por qué? Porque Microsoft no se va a encargar, además de desarrollar este motor de inteligencia artificial, entrenarla y hacer que emita una serie de outputs satisfactorios para el usuario. Además de eso, se van a encargar de llevar a cabo el servicio de implementación y adaptación en distintos negocios. Esto más bien, a mi juicio, va a formar parte de otras empresas más pequeñas, que son las que van a desarrollar la inteligencia artificial para cada nicho específico en base a estos modelos de inteligencia artificial generativa. Aquí Teleperformance, ¿qué papel cumple? Pues Teleperformance es el líder de mercado en la asistencia a clientes. Es un negocio externalizado por parte de otras empresas que quieren asistir a sus clientes, y Teleperformance pues ofrece el servicio de chatbot,
ofrecer servicios de atención personalizada por parte de un trabajador de teleperformance, servicio de atención por correo, etcétera. Es decir, básicamente lo que hace es atender a las peticiones de los clientes de empresas distintas con su expertise y su calidad en atención al cliente. ¿Qué ocurriría? Básicamente el mercado está descontando que se va a producir una suerte de revolución basada en la inteligencia artificial que va a hacer que mermen los ingresos y tal vez los beneficios de Teleperformance. ¿Por qué? Porque el servicio de Teleperformance de asistencia al cliente se está automatizando en una parte muy importante. Es algo que nos está diciendo la propia empresa y otras empresas del sector, como podría ser Concentric. ¿Qué es la automatización de este servicio? Esto no sería como tal inteligencia artificial generativa, sino los chatbots que lo que hacen es de alguna manera orientar la cuestión que tú le estás realizando y contestarte si es una cuestión básica y si no derivarte a un operador. De esta manera disminuye la cantidad de personal asignado para resolver estas cuestiones. ¿Qué opino yo respecto a la implementación de la inteligencia artificial en empresas como Teleperformance? En primer lugar, que la inteligencia artificial no ha alcanzado ni va a alcanzar en el corto plazo una excelencia suficiente como para derivarle cuestiones de atención al cliente que sean críticas, que sean importantes. Por ejemplo, la atención a empresas que pretenden realizar una compra, una gran compra, o empresas relacionadas con la salud, clientela relacionada con la salud y demás. Hay una serie de sectores que no van a poder ser atendidas por la inteligencia artificial. Además del resto de sectores, yo pienso que hay un porcentaje de esas atenciones que se va a poder automatizar. Sin embargo, en muchos casos creo que la inteligencia artificial no va a poder llegar al nivel del humano. ¿Por qué no va a poder llegar al nivel de sofisticación del humano? Porque las preguntas no son ni mucho menos en ocasiones preguntas estándar. Además requieren en ocasiones pues una precisión que no ha alcanzado la inteligencia artificial, unas emociones que desde luego no te va a mostrar la inteligencia artificial, y todo ello al final converge hacia la opinión que tenemos muchas personas que hemos sido atendidas por un chatbot o por uno de estos modelos de inteligencia artificial que corren ahora mismo por internet. Pues precisamente que no nos soluciona los problemas del mismo modo en que lo haría un humano o varios humanos, porque si el primer humano no te atiende bien, al final te van a derivar con otro y al final de alguna manera te van a dar solución al problema. Sin embargo, la inteligencia artificial va a ser un freno a la solicitud que le pudiera realizar. Además, no estamos atendidos por una persona, otro individuo que tiene unas emociones acerca de lo que le estamos diciendo, sino que meramente con un enfado que tengamos por una mala gestión de una empresa concreta, esta atención al cliente lo que haría sería enfadarnos aún más. Si nos atiende una máquina y no nos soluciona el problema y encima estamos enfadados porque habitualmente cuando se llama atención al cliente es porque hay un problema, pues entonces la atención al cliente sería bastante más deficitaria. Yo creo que esta cuestión va a tardar en resolverse. Sí se resuelve, no tengo claro que se resuelva. Y en todo caso, si hay una inteligencia artificial generativa que se va a aplicar de manera efectiva en el sector, no veo por qué Teleperformance no va a ser el principal servicer. Es decir, tenemos por una parte el hardware que sería Nvidia, sería AMD, las empresas que van a aportar los centros de datos y los microchips integrados en estos centros de datos. Están las empresas que están desarrollando la tecnología, que están de alguna manera entrenando a estas inteligencias artificiales generativas en base a unos inputs, una serie de datos que se obtienen pues de redes sociales, del buscador de Google, de las redes sociales, de Twitter, se obtienen del mundo real, incluso a través de imágenes, lo están intentando hacer. Y por último estaría, una vez se ha logrado un producto sólido que tiene unas bases para implementarse de manera eficiente en negocios, pues estaría la parte del servicer. Serían empresas que se encargarían de implementar esta tecnología. ¿Qué efectos podría tener sobre Teleperformance participar de este proceso? Pues en primer lugar los costes de personal se reducirían de manera dramática.
¿Por qué? Porque no haría falta que tantas personas estuvieran atendiendo una llamada telefónica. ¿Qué pasaría? Probablemente habría una deflación en el sector. Es decir, la empresa tendría menos ingresos. A partir de normalizarse esta situación podrían seguir siendo ingresos crecientes, pero serían menos ingresos con respecto a la situación actual, pero también muchos menos costes. Tendría una base de costes bastante inferior y los márgenes serían muy superiores. Es decir, estaríamos probablemente ante un negocio de mucha más calidad que el negocio actual. Si bien hay bastantes riesgos, es probable que empresas como Microsoft quieran quedarse con todo el pastel y no recurran a services. Algo que dudo porque hay múltiples sectores y hay, digamos, una expertise concreta en cada uno de los nichos y cada uno de los sectores que no estaría en manos de Microsoft. ¿Puede resultar ganadora otra empresa en vez de Teleperformance? Bueno, actualmente es la líder del mercado. Podría ser que otra le comiese la tostada porque tuviese mayor capacidad para llevar a cabo estos servicios. Es probable. Aquí existen riesgos, es decir, no estamos ante una empresa sin riesgo, nunca lo estamos. ¿Qué valoración tenemos? Pues históricamente la empresa está cotizando entre 15 y 20 veces. Con los miedos del mercado a partir de la irrupción del chat GPT, la empresa ha pasado a cotizar a unas 10 veces beneficios. Además, la cuestión de la adquisición de Majorel y la normalización del mercado tras 2 años muy fuertes en el año 2021 y 2022 ha hecho que el mercado pues reafirme estas tesis de riesgo con respecto a la inteligencia artificial. Es decir, no ha atribuido la pequeña caída en beneficios que ha tenido conforme al aumento de los intereses de su deuda y el pequeño decline del sector, y ha pensado que todo ello se debe a la inteligencia artificial. Yo creo que no. La empresa ya ha mostrado distintas fluctuaciones por la situación macroeconómica en el pasado y creo que este pequeño bache no es más que otra de estas situaciones. En la actualidad, con el guidance de la compañía, que es de crecer a low single digit, la empresa pues estaría bastante barata. Además, si el coste de la deuda disminuye porque los tipos de interés bajan, algo que es previsible que se produzca en el futuro, pues estaría aún más barata. Además, hay en torno a 150 millones de costes en sinergias que ha mostrado en relación a la adquisición de Majorel, que bueno, tenemos que ver si se van a producir o no se van a materializar del todo, pero que también estarían ahí en 2 años. Y esa es mi tesis en Teleperformance, es decir, existen una serie de riesgos, pero creo que el beneficio potencial de triplicar la acción con gran facilidad si no se materializa, pues están ahí. Además, históricamente hemos visto como todos los mercados basados en la euforia, como el mercado del año 2000 respecto al concepto de Internet, en fin, incluso la cuestión del coche autónomo que emergió con fuerza en el 2018, pues conforme la atención respecto de estos conceptos va disminuyendo, se van normalizando tanto los sectores afectados como los sectores beneficiados por este tipo de tecnología. ¿Qué debo decir en torno al rendimiento? Porque hemos dicho que seguimos expuestos a la empresa. En primer lugar, yo adquirí la empresa en torno a 100 y vi que rápidamente se revalorizó y alcanzó los 150 alcanzó, pero yo la vendí sobre 135 de media. Entonces realicé un trade en el cual obtuve un beneficio bastante importante. Sin embargo, posteriormente volví a comprar en torno a 110 y cayó hasta 80, ahora está en 90, o sea que más o menos tengo ni pérdidas ni ganancias en este aspecto, en la operación de Teleperformance. Si bien pues existen bastantes riesgos potenciales, como he comentado, y también un gran potencial al alza. He de decir también que la empresa tiene un ambicioso plan de recompra de acciones para compensar la dilución de acciones de Majorel, pero va más allá porque probablemente ya de por sí va a aumentar va a disminuir el número de acciones con respecto a esa dilución, y además pues es probable que anuncie otro plan de recompra de acciones en el futuro, como ya se están vaticinando en algunos documentos respecto al próximo meeting de la empresa.
En segundo lugar, Watches of Switzerland. Esta es la empresa que peor se ha comportado en mi portfolio. Tenía un peso, creo recordar, superior al 15%, con lo cual es una de las principales posiciones. Y esta posición se ha comportado así por distintos motivos. Yo tengo Watches of Switzerland porque una empresa no reparte dividendos, no hace recompras, lo que hace es generar valor a través de reinvertir en el crecimiento del negocio. Lo que está haciendo es aumentar sus operaciones principalmente en Estados Unidos y también aumentar el número de tiendas en Reino Unido. Watches of Switzerland es un vendedor retail de marcas de relojes de lujo como Rolex, como Audemars Piguet, como Patek Philippe, Omega y otras. Y el atractivo de este negocio se encontraría en parte en que el negocio de lujo es algo más resiliente que otros negocios de consumo discrecional, por una parte. Por otra parte, tiene un crecimiento secular de en torno al 4 o 6%. La empresa ha mostrado además un crecimiento superior por el crecimiento de nuevas tiendas y por tener una efectividad, una eficiencia superior a la del mercado en general. Y por tanto es una tesis interesante de crecimiento. ¿Qué ha pasado? Que la empresa ha crecido mucho en el año 2021 y 2022, alcanzando cotas de valoración muy altas, y el mercado está asumiendo los riesgos que veremos ulteriormente y bajando las valoraciones, a mi juicio, ridículas. ¿Cuál es el primer riesgo de Watches of Switzerland? En primer lugar, Rolex ha adquirido Bucherer. Bucherer es una empresa análoga a Watches of Switzerland que se encarga de comercializar relojes de lujo, principalmente de Rolex, y tenía un problema de sucesión. ¿Por qué? Porque había una familia encargada de la gestión de la empresa desde hace mucho tiempo y ya su fundador pues se va a jubilar y no tiene una descendencia que pueda hacerse cargo del negocio. Entonces llegó al acuerdo con Rolex de que Rolex la adquiriera y mantuviera esa senda de colaboración que tenía en el pasado. ¿Qué pasó? El accionista de Watches of Switzerland se asustó inmediatamente porque pensó que Rolex iba a lanzarse al negocio retail y prácticamente pues iba a absorber a todas las empresas que se estaban encargando de comercializar sus relojes, como sería Watches of Switzerland y otras muchas en el mundo. En segundo lugar, estos miedos se han acrecentado, pues Watches of Switzerland, como indicado por un proceso de normalización macroeconómica que principalmente le está afectando en UK, pues aunque no ha descendido sus ingresos porque ha estado creciendo el número de tiendas y tal, el like for like sales ha decrecido y los márgenes de beneficio se han visto bastante afectados, pues no se han logrado las ventas que se esperaban. Sin embargo, este tipo de afecciones macroeconómicas es bastante habitual en muchas empresas. Lo hemos visto pues de manera más agresiva en negocios como Burberry, en negocios como Kering. Si bien otras se han comportado mejor, como es Louis Vuitton, también vemos un crecimiento a nivel de beneficios semejante al de Watches of Switzerland, que tampoco difiere mucho a nivel de ingresos en las operaciones de Watches of Switzerland. Por lo que debemos entender que simplemente se trata de una normalización de mercado respecto al periodo de excesiva euforia en la compra y venta de relojes de lujo. Vale, ¿cómo nos posicionamos de cara al futuro? Porque el guidance de la empresa indica que va a hacer entre 91 y 96 millones de libras. Y la empresa está capitalizando a unos 850 millones, es decir, está valorada en unas 9 veces. ¿Cuál es la valoración histórica de la empresa? Pues más del doble. ¿Qué ocurre además? Que tenemos unos beneficios deprimidos, como he indicado en Teleperformance. ¿Estamos ante el suelo de los ingresos y de los beneficios? Puede que no. Si hay una crisis en este sector o en general más profunda, pues Watches of Switzerland va a sufrir. Pero a largo plazo o a medio plazo yo veo que la empresa pues va a volver a las ratios de rentabilidad del pasado y va a seguir creciendo como ha hecho de una manera bastante rotunda en los últimos años. ¿Cuál es una parte fundamental en esta tesis? Pues su CEO. Su CEO Brian Duffy. Brian Duffy estuvo entre el año 2003 y el año 2011 capitaneando Ralph Lauren en Europa y tuvo unos resultados extraordinarios. La empresa se multiplicó por 4 veces, si no recuerdo mal. Y además conoce perfectamente el sector y lo ha estado haciendo bastante bien. Además, en cuanto a acciones, pues posee un 3% de la empresa aproximadamente. Y por ende yo creo que es una posición
a mantener. No la he ampliado porque creo que evidentemente existen riesgos y ya estaba sobreponderado sobre la misma, pero creo que puedo tener un potencial rendimiento bastante interesante, a pesar de que en este quarter pues mis resultados particulares se han visto bastante lastrados. La tercera de las inversiones es Meta Platform. Meta Platform es mi mejor inversión del año 2022. La empecé a adquirir en torno a $160 y hasta la parte más baja, donde cayó hasta unos 90 o $100, estuve adquiriendo acciones y posteriormente vendí la posición en más de $300. ¿Qué pasó? Que los resultados de la empresa me parecieron muy satisfactorios, empecé a hacer modelos de la misma y vi que todavía me parecía barata y volví a comprar sobre 340. Sin embargo, tras presentar resultados de nuevo, vi que pegó un subidón muy rápido y en apenas en cuestión de un mes pues obtuve más de un 20% de rendimiento. Y ya pues sí que me parecía la valoración más ajustada y decidí vender la totalidad de las acciones. En la actualidad ya no tengo acciones de Meta, por tanto. Aún así, sigo pensando que puede ser que esté ante un error. Es una empresa que tiene muy buenos activos, que tiene WhatsApp que apenas los tiene monetizados, está desarrollando aplicaciones en el ámbito de la inteligencia artificial como Llama 3, Llama 2, Llama 3 y demás, que es software libre, pero he visto que es una táctica muy interesante de Meta que le puede mantener y aumentar su ventaja competitiva. Y bueno, el negocio core que todos conocemos de Meta, que son las redes sociales, que son el Instagram, el Facebook y demás. Y bueno, y también estaría la cuestión del metaverso. Estaría la cuestión de las VR que vende y del ecosistema que está generando en torno al metaverso. Que estaría conectado a su vez con las inversiones en inteligencia artificial. ¿Qué ocurre? Que aquí está gastando mucho CAPEX, está haciendo una inversión potente y se están produciendo pérdidas en este segmento, unas pérdidas que tal vez el mercado no esté valorando, o quizás ya estos múltiplos pues sí lo esté valorando. Pero yo espero que la eficiencia de Meta siga aumentando y siga teniendo unos márgenes operativos muy elevados. Por tanto, tal vez pues he cometido otra tontería más vendiendo Meta, pero bueno, es lo que tiene estar analizando continuamente las empresas, que a veces pues te guías hacia otras oportunidades y desechas oportunidades que también son bastante buenas. En cuarto lugar tenemos el análisis de Helen SPA. Podéis ver mi tesis de inversión en el canal de Kim Abril y también ver cómo he comentado los resultados en este propio canal. La tesis de Helen SPA tiene varias patas. En primer lugar, la primera pata es la creación de valor histórica de los fundadores y equipo directivo de la empresa, que tienen un porcentaje de acciones superior al 30% y que llevan décadas generando valor para el accionista. La expertise que tienen en el sector del láser, ya sea el láser médico o el láser industrial, creo que es superior a la de todos sus competidores y creo que tiene una posición de mercado muy interesante en segmentos no cíclicos, como puede ser el del láser quirúrgico con el desarrollo de aplicaciones de maquinaria sanitaria urológica, que pueden ser potencialmente muy beneficiosas y pueden mostrar la calidad de Helen SPA en recesiones económicas. Porque recordemos que Helen SPA no es más que el CAPEX de clínicas de estética y de empresas industriales y por tanto es una empresa muy cíclica. Empresas análogas como InMouth o bueno, en el sector tenemos en el sector médico algunas y en el sector del láser industrial. Serían dos sectores completamente distintos. Estas empresas pues serían bastante cíclicas y Helen quizá tenga una ventaja competitiva con el crecimiento exponencial de algunos segmentos que no son cíclicos y que están sustituyendo a cirugías tradicionales e invasivas por procedimientos no invasivos que potencialmente además poseen márgenes superiores que otros segmentos del grupo. Esto sería largo de analizar, pero simplemente considero que la valoración de Helen SPA era y sigue siendo bastante baja, a pesar de que ha crecido bastante en este trimestre.
Y entiendo que a pesar de que se puedan producir tanto fluctuaciones en la cotización como en los ingresos y beneficios de la empresa, a largo plazo va a continuar esta generación de valor y el mercado pues va a empezar a recompensar a los accionistas de esta compañía. Sería, por tanto, otro caso de reinversión en el propio negocio. La empresa crece adquiriendo o desarrollando nuevas subsidiarias, tiene hasta 22 subsidiarias expuestas a distintas zonas del mundo, como China, Brasil, Europa, Estados Unidos. Es decir, está bastante diversificada en sus operaciones y estas empresas a su vez pues tienen ciertos departamentos de investigación y desarrollo que le permite de mejorar la implementación de sus operaciones. En cuanto a Jungfrau Holdings, pues tenemos una empresa que tiene unos activos inexpugnables. Son unos activos de gran calidad que se encuentran en la región de Jungfrau en Suiza. Básicamente estamos hablando del negocio ferroviario y de transporte por teleférico en una zona montañosa, y es un negocio con una ventaja competitiva increíble. ¿Por qué? Porque nadie puede volver a construir un ferrocarril o un teleférico en la misma zona que lo ha desarrollado Jungfrau, porque cuesta mucho obtener los permisos, una zona protegida a nivel medioambiental, y sería impensable que se desarrollara otra infraestructura de estas características. ¿Cuál es el potencial de Jungfrau? En primer lugar, que cotiza a múltiplos inferiores con respecto a su historia. Si hacemos una especie de valoración de los ingresos de este mismo año, el mercado quizás no está teniendo en cuenta el aumento de precios que se está llevando a cabo tras la regulación pospandémica, el aumento de turistas que va a ser potencialmente superior con el desarrollo del B-Cable Way. El trayecto va a pasar de ser de 2 horas y media a 1 hora y 45, mejorando el tránsito de los pasajeros. Y por otra parte, posee líneas de negocio muy interesantes, como negocios de restauración, de hoteles, de aparcamientos y de captación de energía a través de placas solares y otras fórmulas, que están creciendo más en su conjunto que el propio negocio de transporte y que pueden dar sorpresas a nivel de crecimiento en el futuro. Por otra parte, es una empresa con una estructura de assets y de deuda muy interesante, pues no tiene deuda y tiene unos assets muy valiosos, y por tanto entiendo que la balance sheet pues, tiene un gran valor, y el potencial de revalorización a futuro puede ser bastante interesante. Por último lugar, en último término, tenemos la empresa Keystone Group. Esto es una empresa de abogacía ubicada en Reino Unido. Sus operaciones están en Reino Unido. Entiendo que es interesante, pues tiene un modelo de negocio bastante disruptivo. Lo que hace es facilitar a los abogados el desarrollo de su core business sin que tengan que preocuparse por nada más. Les ofrece una infraestructura IT, les ofrecen una clientela basada en la marca que ha desarrollado Keystone Group, y por tanto aumentan su facturación cuando estos se integran en la red. También les ofrecen una serie de personal administrativo al servicio de sus operaciones, unos lugares físicos también en los que se desarrollan estos servicios administrativos, y también la facturación y todo el proceso de invoicing para estos abogados. Es decir, los abogados únicamente tendrían que centrarse en sus operaciones fundamentales, que es realizar la labor de abogacía, y despreocuparse por lo demás. Por ello, la empresa se lleva en torno a un 15% de la facturación. ¿Qué me parece interesante de este negocio? No necesita reinversión, pues su negocio crece conforme más abogados se ven atraídos por el modelo de negocio y se unen a su red. Además, es el primer player a nivel de tamaño en este sector emergente, aunque la empresa ataca el mid-market, que es un negocio muy grande en UK. Sería el negocio más grande dentro del proceso de externalización en este tipo de servicios. ¿Qué potencial riesgo tenemos aquí? Pues tenemos que de alguna manera se prohíban los falsos autónomos, como ha ocurrido en países como España, con todo el tema de Uber Eats y todas estas empresas que de alguna manera pues no contrataban a sus trabajadores, y ha habido ahí una serie de problemas legales. Por el momento en UK este problema no
no existe, pero de cara al futuro pues la empresa te avisa de que probablemente pues pueda emerger potencialmente esta cuestión. Entonces es un riesgo a considerar. ¿Cuál es otro riesgo? Que otras empresas más grandes decidan generar marcas con mayor potencial que atraigan a estos abogados si este modelo disruptivo termina por asentarse en Reino Unido. Sin embargo, una barrera de entrada y un potencial importante con respecto a otras empresas semejantes que quieran entrar en el sector es que la marca de Keystone Law Group está asentada y tiene una red de clientes de la cual se aprovechan potenciales principals o abogados que quieran unirse a la red, de tal manera que tienen un potente incentivo porque aumenta su facturación. Es decir, no solo les facilitan la vida y pueden trabajar como autónomos sin tener que pues desarrollar unas infraestructuras, contratar a un administrativo, tener su propio gestor, desarrollar su infraestructura de marketing y IT, sino que todos estos servicios por un 15% de su facturación los tendría integrados. Es interesante esta empresa, pues te reparte un dividendo creciente, como no tiene grandes necesidades de reinversión, pues los flujos de caja los reparte de manera constante. Y esto es bastante interesante para el accionista, porque a medida que va generando valor con el crecimiento, también se ve beneficiado por esta potenciación de las acciones. Y bueno, eso sería todo. Otra de las acciones que tenía en cartera era Keyword Studios. En el caso de Keyword Studios, que no se me ha olvidado incluirla aquí, también vendí las acciones. Vendí las acciones porque la idea de Keyword Studios es muy semejante a la de Teleperformance. Está participando de segmentos de actividad que se pueden ver potencialmente amenazados por la inteligencia artificial, y también es una líder del mercado, en este caso la externalización de operaciones de desarrollo de videojuegos, de atención para cuestiones relacionadas con el videojuego, de traducción y otros elementos. Y simplemente la vendí porque se revalorizó bastante y no quería estar expuesto por dos veces a este mismo riesgo o potencial beneficio. En la actualidad la estoy mirando de nuevo porque ha bajado y la verdad que la valoración empieza a ser bastante atractiva, y por tanto el riesgo parece menor de cara al futuro. ¿Qué quiero hacer de cara al futuro? Porque en este trimestre, después de 2 años superando al SP500, he obtenido un menos 9%. ¿Qué quiero hacer de cara al futuro? No estar expuesto a solo unas pocas empresas y tener una mayor diversificación. ¿Por qué? Porque ante un potencial drawdown como el que hemos visto en esta ocasión, en este portfolio, no voy a estar tan expuesto a una sola empresa o unas pocas empresas, sino que voy a tener una mayor distribución de esos rendimientos que me va a permitir estar más tranquilo. Algunas de las empresas que estoy mirando a nivel de Polonia es Benefit System, es una empresa que opera gimnasios y también tiene una serie de tarjetas que comercializa con empresas para que sus trabajadores se beneficien de estos servicios. Ya pueden ser servicios de gimnasio, de ocio, servicios de visita a teatro, visita al zoo, etcétera, y esto se le ofrece a sus trabajadores como un beneficio las empresas que lidian con Benefit Group. Es una empresa, Benefit System, es una empresa que está creciendo mucho de manera secular, tanto las operaciones con los gimnasios como las operaciones de tarjetas de beneficios se coaligan bastante bien, tienen sinergias entre sí y parece que está bastante bien gestionada, como hemos visto en su rendimiento en el pasado. Otra acción interesante a nivel de Polonia es Dinopolska, que ha tenido últimamente un drawdown. A mi juicio todavía no se encuentra una valoración que entraría dentro de mi lista de deseos, digamos, para tenerla en el portfolio. Sin embargo, si se producen más caídas en el futuro y demás, creo que sus operaciones las está desarrollando de una manera bastante positiva. Está creciendo bien, tiene un crecimiento like for like superior al de la inflación, y además posee unos márgenes bastante elevados, superior a otras cadenas de supermercados, con su estrategia de crecer en zonas rurales que tienen un menor coste a nivel de coste de desarrollo de las tiendas, costes de personal, etcétera.
Y bueno, tengo muchas más empresas en la lista de vigilancia, algunas las he estado comentando en otros directos o en mi cuenta de Twitter. Podéis seguirme, soy Tarifa Fan. Y podéis estar informados de las empresas que sigo con mayor o menor atención y de esta potencial lista de deseos que seguramente va a hacer que más empresas desemboquen en mi portfolio. En la actualidad he acumulado algo de liquidez. Además, es probable que establezca unos pesos inferiores para algunas de estas empresas y empiece a generar un portfolio de inversión con un número superior de empresas. Para eso, para tener una mayor diversificación y reducir los riesgos. El portfolio, el número total, pues espero que sea en torno a unas 10 o 12 empresas. Tampoco busco una sobrediversificación, pero a pesar de que tengo bastante convicción en las empresas en las que invierto, pues entiendo que se pueden producir siempre imprevistos, cuestiones que no aparecían en la lista de riesgo o bien materializarse algunas de las cuestiones que yo pensaba que no iban a llegar a mal puerto, por decirlo de algún modo. Y bueno, comentaros una vez más que todo lo que comento aquí no se tratan de consejos de inversión, de recomendaciones de compra o venta de estos activos, sino únicamente de mis opiniones, una mera exposición acerca de lo que yo estoy haciendo con mi portfolio y en todo caso os aconsejo que realicéis vuestra propia due diligence antes de realizar cualquier inversión en la bolsa de valores y que prestéis bastante atención a lo que dice la empresa y a las señales que se aprecian en el sector. Sin más dilación me despido de ustedes, espero que el contenido os haya parecido interesante. Cualquier cuestión que tengáis me la podéis dejar aquí o en Twitter o escribirme por privado. Y bueno, os mando un saludo y os deseo que tengáis muy buena tarde. Si os ha gustado el contenido, suscríbanse y dadle me gusta. Gracias, un saludo.